La mujer más rica de Chile heredará de una fortuna de 28.800 millones de dólares según la revista Forbes. Su esposo fue Andrónico Luksic Abaroa, fue un empresario minero. Esta es la historia del golpe de suerte con el que Luksic inició su fortuna millonaria. El grupo Luksic hoy controla Antofagasta Minerals y entre otras empresas el Banco de Chile, CCU, Viña San Pedro, Cel Chile y Madeco. Policarpio Luksic llegó a Antofagasta desde la isla croata de Brač, integrando la ola migratoria genéricamente llamada Yugoslava, que también se extendió a Punta Arenas. De su matrimonio con la boliviana Elena Abaroa Rodríguez, hija del vasco Andrónico Abaroa, un comerciante acomodado, nacieron dos hijos, Vladimir y Andrónico, uno bohemio, el otro emprendedor. Andrónico Luksic Abaroa incursionó a los 20 años por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Terminada la Segunda Gran Guerra, se marchó a tentar suerte a Francia. Allí hizo sus primeros pesos negociando en el mercado de cambio de moneda. Pero decidió regresar a Antofagasta en 1950 para instalar una concesionaria Ford con su tío Juan Abaroa. Según su propio relato, tenía 23 años cuando volví de Francia donde, después de vivir 2 años y medio, junté un pequeño capital en el negocio del cambio de moneda, con el cual adquirí un porcentaje de la concesionaria Ford en la capital de la segunda región. El vínculo con la minería nació del cambio de moneda, cuando 4 ingenieros franceses comenzaron a frecuentar su concesionaria, con propósitos cambiarios más que automotores. Ellos habían comprado una mina cerca de la ciudad y estaban terminando de construir una planta de tratamiento que quedaba en la costa, a 10 minutos de mi oficina. La mina se llamaba Portezuelo y es clave en esta historia. Andrónico hablaba fluidamente francés. Y los solitarios mineros galos terminaron hartándose de tanto desierto. A poco andar, los socios franceses empezaron a tener dificultades y no se hablaban entre sí y terminaron usándome como intermediario para sus problemas y sus diálogos. Aprovechando esta situación, poco a poco uno a uno, fui comprándole su participación en la empresa, relató Luksic. Con pericia Luksic comenzó a buscar yacimientos y detectó varios. Muchas de las minas que poseo las encontré en estos recorridos que por años efectué en el norte de Chile, señaló el pionero. La leyenda dice su primer golpe de suerte se le presentó a los 26 años cuando descubrió su primer yacimiento de cobre. En los años 50 3 japoneses ingresaron a su concesionaria Ford para cambiarle la vida. Todo cambió cuando una tarde apareció en mi oficina un grupo de geólogos de una gran compañía minera japonesa interesada en tomar una opción por esta mina, Portezuelo. La Nippon Mines quería el yacimiento que iniciaron los pioneros franceses. Un malentendido de los japoneses multiplicaría la fortuna inicial de Luksic de golpe. Consultado por el precio de la mina, Luksic respondió a los japoneses que quería 500.000 por ella. La suerte estuvo en que Luksic pensaba en pesos y los japoneses entendieron que se trataba de dólares. No tenían por qué saber que el chileno croata formuló su oferta pensando el precio en moneda local. Cuando había llegado el momento de cerrar el trato, Andrónico Luksic tampoco estaba para hacer aclaraciones. En una negociación muy rápida y para mi inmensa sorpresa, al vencimiento de la opción, me llegó un cable de Tokio en el que me comunicaban que el directorio de la empresa había aprobado la compra de la mina Portezuelo. Este fue el primer negocio importante y el que me dio el capital para dedicarme intensamente a la exploración minera, recordó Luksic. Los japoneses le pagarían a Luksic el equivalente a 10 veces de lo que él estaba dispuesto a recibir. El resto fue más fácil que seguir vendiendo automóviles. Comenzó a comprar acciones de diversas compañías cupríferas como Anaconda entre otras, también de empresas pesqueras y bancarias. La pericia de Andrónico Luksic incluía el don innato de saber cómo relacionarse con el poder, no importando cuál fuera su signo. Luksic ya tenía fortuna cuando Chile fue gobernado por Salvador Allende. Mientras los empresarios de la época llamaban ardientemente a no vender sus participaciones accionarias, en diciembre de 1971 Luksic enajenó a favor de la Corporación de Fomento a la Producción, Corfo, varias empresas. Tuvo entonces como interlocutor al ministro de Economía Pedro Buscovich, a cargo del proyecto de Allende de crear un área social de la economía pasando 91 grandes empresas al control del Estado. Sus biógrafos croatas aclaran que no le hizo la guerra a los socialistas, o sea, a la administración Allende. Por el contrario, acordó la transferencia al Estado de algunas empresas mineras a cambio de mantenerse en el sector agrícola y de alimentación. Pero esta transigencia significó que sus pares lo miraran con recelo. Dicen que lo hizo para proteger, entre otras, a Luchetti, que la Unidad Popular declaró inexpropiable por 5 años. Pero, tras el golpe militar de 1973,
lo acusaron de colaboracionista. Cuando se produjo el golpe de Estado de septiembre de 1973, Luksic pagó caro su trato con Allende. Durante 5 años, Pinochet se las arregló para que los Luksic no ganaran ni un solo concurso del proceso privatizador que puso en marcha, afirman los cronistas croatas. Pero no hay mal que por bien no venga. Los empresarios favoritos del régimen militar fueron arrollados en los años 80 por la política económica diseñada por ellos mismos. Con la subida del dólar se desmoronaron varios grupos empresariales, por ejemplo los liderados por Manuel Cruzat, Fernando Larraín y Javier Vial. El Estado tuvo que salvar al Banco de Chile emitiendo un préstamo que terminaría de pagarse después de 2 décadas. El empresario se autoexilió en Londres, pero muy pronto gestionaba el regreso para retomar los capitales que sacó al exterior durante el gobierno Allende. Fue revisado tributariamente durante 5 años, con prohibición de salir del país. Pero pudo reivindicarse ante el capital extranjero y los grupos económicos chilenos, que lo consideraban un traidor, gracias al apoyo de su empleado Hernán Vigi, presidente de Luchetti y de su filial en Perú, asesor del conglomerado CCU, director de Madeco y ministro de Economía del gobierno militar. Cuando llegó la crisis de principios de los 80, los Luksic, que se habían mantenido en un discreto segundo plano, tenían liquidez y pudieron comprar a un precio mucho más bajo las compañías a las que no pudieron optar por razones políticas. Pinochet, sin quererlo, había contribuido a hacer más fuerte al único grupo privado díscolo. Nuevamente Luksic tenía un golpe de suerte.